Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Hay mucho votante del PSC desilusionado por esos pactos con Esquerra Republicana, con la CUP, e incluso hay mucho votante convergente que se está dando cuenta que esto Junts pel Sí está encabezado por comunistas y por radicales. Entonces nosotros queremos hacer un discurso optimista. La independencia es un proyecto de alto riesgo político, social, económico para nuestros ahorros, para nuestras pensiones, para nuestro pasaporte europeo que no queremos perder. ¿Por qué no se explica que esa propuesta que le plantean los ciudadanos de Cataluña supone la salida de Cataluña de la Unión Europea? ¿Por qué no se explican las declaraciones que han hecho gente que yo creo que alguna opinión y algún criterio tiene, como el señor Obama, la señora Merkel, el señor Cameron, el señor Juncker? ¿Qué pasa? Todos esos están equivocados. Solamente aciertan los de una candidatura en Cataluña. ¿Por qué no se explica qué va a pasar con las entidades financieras? ¿Por qué creen que las entidades financieras dicen que esto es un disparate? ¿Por qué no se explica qué va a pasar con las ayudas europeas, con la agricultura, por ejemplo, muy importante en esta provincia y también en Lleida y en el conjunto de Cataluña? ¿Por qué no se explica que los ciudadanos pueden perder sus derechos como españoles y europeos? ¿Por qué no se explica quién pagará las pensiones? ¿Por qué no se explica qué moneda habrá? Ni siquiera la alta cultura vacuna a una sociedad contra la peste del nacionalismo. Esta peste ha echado raíces, por desgracia, en un sector amplio de Cataluña. Y el 27 de septiembre los catalanes tendrán la oportunidad de decir si dan legitimidad a esa ficción maligna o la rechazan. Si es que esto va contra el signo de los tiempos, bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían, ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé, es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. No lo sé. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera. Cómo me gusta cuando abro Twitter y de pronto veo cómo empieza la gente a meterse y a poner, utilizando ese hashtag. El que hemos elegido hoy es La Cafetera Apocalipsis Catalán. Han sonado cornetas del apocalipsis. Se nos anuncian los jinetes. Manolo Cas, Monse Gómez, Paloma Irazazábal, Juan Cruz, Hardy Useful, Rojo Cabreado, Rojo hasta la médula, Tony Matarín, Celemín, Juan, Caque, Alicia, Monse Merino... Tantos y tantos amigos que se incorporan en directo a este programa, a La Cafetera, el lugar en el que nos reunimos cada mañana alrededor de una gran mesa
aquí nos atrincheramos los oyentes para tratar de ofrecer alguna explicación lo más sosegada posible a todo este panorama tan convulso que estamos viviendo en Europa, en este mundo tan pequeño, tan acelerado, tan veloz. Y saludamos, como siempre, cómo no, a quienes se incorporan en diferido a este programa también. Son nuestra retaguardia, nuestros expatriados, muchos de ellos, que sienten que tienen todavía un vínculo con este país pese a todo, pese a las pequeñas decepciones que regala cada día la actualidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás solo. Así me gusta, dice Hardy Useful, dice, ayer en carretera, ahora con Fridonia Soul, rumbo a Galicia, qué gusto de conducción. Claro, es que tenemos la música de Fridonia, que es un regalo de optimismo, es una lluvia de optimismo a estas horas, por la que nos acompaña cada mañana, y me gusta además el uso ese que le dais. Hay gente, porque es que escuchar este programa, iba a decir, tiene mérito, tiene mérito que lo hagáis, yo estoy muy agradecido. Porque es verdad que requiere de un cierto esfuerzo. Y hay gente que me escribe y me dice, mira, yo es que me lo bajo en USB y después lo pongo en el coche, en la radio del coche. Hay otros que me dicen, yo lo conecto con el teléfono móvil porque lo tengo conectado a través de un Bluetooth a la radio del automóvil o lo voy escuchando llevando a los niños por la calle. En fin, os lo agradezco de corazón. Este es vuestro programa, el programa de la Resistencia, La Cafetera. Hoy vamos a hablar del apocalipsis catalán, porque es que me tiene absolutamente secuestrado todo lo que está ocurriendo. Es tan difícil hoy sacar una conclusión sobre lo que está ocurriendo. Dice Fueni Pico, ojalá hubiera podido grabar el audio de mi carcajada al oír a Rajoy versus Carlos Alsina. Ahora lo vamos a volver a repetir, no te preocupes, porque creo que es un retrato perfecto de lo que está ocurriendo en torno al dilema catalán. Estamos ante un gran ejercicio de propaganda, ante no lo sé, ¿nos están regalando datos o nos están ofreciendo páginas de propaganda? Bueno, vamos a intentar dilucidar todo ese asunto a lo largo de los próximos minutos y haremos también un repaso a las portadas de los periódicos. Mientras tanto, ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Así que vamos a comenzar. Me vais a permitir que hagamos un pequeño repaso sobre los acontecimientos de las últimas horas, sobre las voces protagonistas de las últimas horas, y lo vamos a hacer utilizando un hashtag para que podamos seguir la conversación en Twitter a través de Internet, La Cafetera Apocalipsis Catalán. La Cafetera Apocalipsis Catalán. La cuestión es, ¿viene el apocalipsis? Esperemos que no, esperemos que no. Daría la impresión cuando uno está escuchando las voces de alarma que es eso lo que está pasando por delante, el fin del mundo. Ayer me sorprendieron mucho las palabras de Pablo Casado, sabéis que es el vicesecretario general de comunicación del Partido Popular, cuando dijo que ellos se plantean una campaña en positivo. Una campaña en positivo. Pablo Casado dijo, es una campaña en positivo. Eso sí, primero sacó la evocación del fantasma del comunismo, un fantasma aterrador si tienes más de 83 años, y después planteó que, por el contrario, el Partido Popular no se plantea esta campaña del miedo, sino esa campaña en positivo. Hay mucho votante del PSC desilusionado por esos pactos con Esquerra Republicana, con la CUP, e incluso hay mucho votante convergente que se está dando cuenta que estos Junts pel Sí está encabezado por comunistas y por radicales. Entonces nosotros queremos hacer un discurso optimista. Un discurso optimista. A su lado estaba Andrea Levy, que es vicesecretaria nacional de Estudios y Programas del PP, pero además es que es la número 2 por Cataluña. Y entonces allí aclaró el concepto. Dijo en qué consistía eso de hacer una campaña positiva. La independencia es un proyecto de alto riesgo político, social, económico para nuestros ahorros, para nuestras pensiones, para nuestro pasaporte europeo que no queremos perder. Sí.
todo esto, ¿no? Ahora vamos a tener que revisar qué es lo que supone exactamente el concepto campaña en positivo y optimista. Leí, por cierto, que se manifestó en apoyo del Partido Popular. Dijo que el Partido Popular no ha cometido errores en Cataluña. Por cierto, contradice a lo que dijo hace unos días el cabeza de lista por Cataluña. Sabéis que fue entrevistado en el periódico El País, Xavier García Albiol, y allí sí reconoció que la recogida de firmas fue un error para el Partido Popular. Como acto cargado de simbolismo, la recogida de firmas que se hizo en su día podían tener muy buena voluntad, intención, pero aquí en Cataluña no se entendió como una agresión, ¿no? Por tanto, yo creo que con el tiempo se ha demostrado que esa acción fue muy poco afortunada. Xavier García Albiol. Es lo contrario de lo que ha dicho ahora Andrea Levy. Esto es un poco lo que le está ocurriendo al gobierno, ¿no? Que lanzan mensajes contrapuestos en dos direcciones a ver por dónde van pescando votos. Pero este reconocimiento de Albiol, que me parece un reconocimiento bastante sensato, porque es bastante obvio que cometieron profundos errores políticos, ahora lo comentaremos. Ayer aquí en el programa dije, ayer antes de ayer, hace un par de días, dije, Xavier García Albiol, que ha hecho una buena campaña para el Partido Popular en su espacio ideológico. Alguien me reprochó en Twitter, Berlín ha dicho que Albiol es bueno para el Partido Popular. Digo, hombre, dentro de su espacio ideológico. Obviamente sintonizo bastante poquito con Albiol. Supongo que, en fin, si hay que explicarlo a estas alturas, pero bueno, yo pienso que estoy hablando para adultos, pero cada uno lleva el chupete como quiere. Dentro de su espacio ideológico del Partido Popular, el personaje más radical que han encontrado, el señor García Albiol, está haciendo una buena campaña dentro de su mundo, porque es que la que tenían antes les estaba desplomando las encuestas. Dicho lo cual, es obvio que sintonizó bastante poquito con Albiol, que además me tenía bloqueado. Son las cosas también de Internet. Yo también bloqueo siempre que puedo cuando veo algún maleducado. ¡Zas! Pero en fin, bueno, el caso es que Xavier García Albiol ya había reconocido el error de la recogida de firmas, pero parece que Andrea Levy envía el mensaje contrario, ¿no? Contradicciones. Bueno, y además de toda esta secuencia, se están añadiendo todas las alertas de los diversos líderes internacionales que están siendo bien amplificadas, cuando no son inducidas por el propio gobierno. Pero ayer, Mariano Rajoy volvió a sacarlos a la palestra, aludió a todos estos apoyos que está recibiendo el Partido Popular y su discurso. ¿Por qué no se explica que esa propuesta que le plantean los ciudadanos de Cataluña supone la salida de Cataluña de la Unión Europea? ¿Por qué no se explican las declaraciones que han hecho gente que yo creo que alguna opinión y algún criterio tiene, como el señor Obama, la señora Merkel, el señor Cameron, el señor Juncker? ¿Qué pasa? Todos esos están equivocados. Solamente aciertan los de una candidatura en Cataluña. ¿Por qué no se explica qué va a pasar con las entidades financieras? ¿Por qué creen que las entidades financieras dicen que esto es un disparate? ¿Por qué no se explica qué va a pasar con las ayudas europeas, con la agricultura, por ejemplo, muy importante en esta provincia y también en Lleida y en el conjunto de Cataluña? ¿Por qué no se explica que los ciudadanos pueden perder sus derechos como españoles y europeos? ¿Por qué no se explica quién pagará las pensiones? ¿Por qué no se explica qué moneda habrá? Bueno, pues a todas esas alertas a las que se refería Mariano Rajoy, también se suman todo un coro de voces. Y el último ayer en subirse fue Vargas Llosa, el escritor, el intelectual, que lleva años advirtiendo de los riesgos del nacionalismo. Y ayer se sumó también con palabras, como caracterizan a Vargas Llosa, muy duras también. Ni siquiera la alta cultura vacuna a una sociedad contra la peste del nacionalismo. Esta peste ha echado raíces, por desgracia, en un sector amplio de Cataluña. Y el 27 de septiembre los catalanes tendrán la oportunidad de decir si dan legitimidad a esa ficción maligna o la rechazan. Pues es que me están dando ganas a mí de pedir un pasaporte catalán, de sumarme a la independencia. A ver si alguno de nuestros oyentes, conocedor de la legislación, me dice si es posible independizarse dentro de Madrid o incluso a las afueras, si consigo marcharme un día a un sitio donde haya árboles. Bueno, el caso es que está muy bien porque Ricardo y Nacho publicaban una viñeta ayer o antes de ayer con toda esta corte del apocalipsis en televisión. Se veía a dos personas sentados delante de un televisor
y se veían todos estos mensajes que se están lanzando y todas las contestaciones que están lanzando desde la candidatura catalana. Y entonces decía, por fin se han sentado a dialogar, por fin se han sentado a hablar. Porque es verdad, es que hasta ahora lo que se había producido era una ausencia total de interlocución, una ausencia total de intercambio de mensajes. Por lo menos ahora, aunque sea lanzándose reproches e insultos, por lo menos ahora hay un intercambio de posiciones. Ya hemos ganado algo. Pero, claro, a todo esto se han sumado además los sectores empresariales, la banca, en fin, todo lo que ya conocéis. Pero ¿es verdad todo lo que están diciendo? ¿Son ciertas todas esas alarmas que nos están lanzando? ¿Alguien de verdad sabe qué consecuencias tendría una declaración unilateral de independencia? Lo cierto es que nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque ese escenario nunca se ha producido y porque no está previsto. No está previsto en las leyes, no está previsto en el mercado financiero, no está previsto en los mercados internacionales, no está previsto en los tratados europeos. Pese a que lo repitan una y otra vez, no está previsto. Y lo cierto es que las dudas se observan clarísimamente en cuanto alguien se sale del guión preestablecido. Ayer Mariano Rajoy fue entrevistado por Alsina en Onda Cero. Y se produjo un momento, que es el que habéis escuchado al principio, que retrata perfectamente el apocalipsis catalán. Porque hay más dudas que certezas. Hay mucha más propaganda que datos. Mariano Rajoy dejó ver perfectamente ante qué estamos. ¿Qué es a lo que nos enfrentamos? No nos enfrentamos al apocalipsis, nos enfrentamos a la incertidumbre. Eso no quiere decir que sea peor ni mejor, quiere decir que es otra cosa, diferente. Mariano Rajoy, ayer, con Alsina, en Onda Cero. A los ciudadanos de Cataluña no se le puede privar de una de sus condiciones. Fíjese, un catalán hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían, ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé, es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. Qué retrato, ¿eh? Qué retrato más formidable, más... Iba a decir freudiano, pero no. Solamente quiero reseñar que este señor es registrador de la propiedad y presidente del gobierno español. Y es la demostración de que riesgos existen, pero nadie sabe muy bien cuáles son los riesgos, ¿no? También está el por qué hemos llegado hasta aquí. Y es evidente que hay una mala gestión política. Ya todo el mundo da por hecho que con el estatuto habríamos conseguido una paz por lo menos de 15 o 20 años. La prueba está en que no firmarían ahora todos aquellos que se opusieron, no lo firmarían. No firmarían incluso llamar nación a Cataluña. Bueno, serían capaces de llamarle Cataluña la gran nación, lo que nos habríamos ahorrado. Pues si preguntases ahora, es que nos habríamos evitado todo este lío. Y no solamente fue eso, no nos engañemos. La oposición del Partido Popular tuvo mucho que ver, pero no solo fue eso. Porque Artur Mas también encontró en el independentismo una salida hacia adelante, una huida hacia adelante, y por eso querían el cambio en el estatuto. ¿Por qué? Porque esta huida hacia adelante permitía tapar una gestión imposible en plena crisis económica. No nos engañemos, la recaudación estaba desplomada en Cataluña, completamente por los suelos. Y eran incapaces de cubrir con el presupuesto los servicios sociales, incapaces. Y por eso necesitaban recursos y por eso se intensifica todo este movimiento contra el Estado español. Porque había una gestión económica muy complicada, una mala gestión económica, que tiene que ver también con la crisis. No es una cuestión exclusivamente endógena, no es exclusivamente culpa de Artur Mas, otras comunidades autónomas les ha pasado. Pero buscó una salida tratando de recoger mejores y mayores recursos del Estado español. Y no la encontró. Y a partir de ahí se fue generando el caldo de cultivo, ¿no?
Después hay una gestión posterior nefasta por todos los lados, por todas las partes, porque a esto hay que añadirle un comportamiento desde el Estado español impresentable con el pueblo catalán, que ha servido para alimentar toda esta idea de la necesidad de la independencia, ¿no? Pero que se está viviendo allí con una profunda intensidad, y el que no lo quiera ver, el que piense que esto es algo, un suflé que va a pasar, se está equivocando. El sentimiento se ha instalado en la sociedad catalana y se ha instalado en el 50% de la sociedad catalana. Así que, además, hay una gestión posterior nefasta. Hay quien dice, en los ámbitos empresariales, os lo cuento, porque yo he tenido alguna conversación en ese sentido, que en el PP de Rajoy esto lo han reflexionado y que no están gestionando el dilema catalán porque en el fondo mantener esta tensión con Cataluña les puede beneficiar electoralmente en las generales. Es decir, además de desidia que se ha producido, porque yo he escuchado la alerta de algunos ministros que lo confesaban en privado en las comidas a las que asistimos algunos periodistas y te decían, es que nadie está cogiendo el toro por los cuernos en Cataluña. Pero además de esto, ahora, en los últimos meses, se ha producido un cálculo electoral. Si se mantiene la tensión con Cataluña, el gran partido beneficiado puede ser el Partido Popular. Esto tiene un enorme riesgo porque las consecuencias son completamente inciertas. Y os decía, cuando se están lanzando todas estas alarmas, todas estas alertas de qué es lo que va a pasar en caso de que se declare unilateralmente la independencia, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Es mentira cuando dicen, ¿serán expulsados de la Unión Europea? Depende. Puesto que si son españoles, difícilmente podrán ser expulsados de la Unión Europea, salvo que España admita que no son españoles. Y entonces les otorgue la legitimidad al decir, desde el Estado escindido, al decir que este nuevo Estado existe. Así que no es tan sencillo, porque es que no está contemplado en las leyes de una forma clara, porque no se había dado ese escenario. Y otro dilema, ¿qué es lo que sucede si mañana todos los catalanes se declara un escenario de independencia unilateralmente y se le pide a los catalanes que no paguen sus impuestos? Imagínate que vivieses en Cataluña, que vivieses en Barcelona y tuvieses que pagar el IBI de tu casa, que tuvieses que pagar otros impuestos generales del Estado. Y te dicen, no los pagues a partir de mañana, que no va a pasar nada. Te arriesgas a que te embarguen las cuentas porque, claro, los bancos han dicho que se marcharían, que trasladarían sus sedes. Pero ojo, trasladar sus sedes en muchos casos significa cambiar de firma simplemente, acudir al notario y decir, a partir de ahora toda la gestión se lleva desde Madrid. Y es un cambio de firma, ¿eh? No requiere coger la sede con sus ladrillos y llevárselo a Madrid, no es tan complicado. Así que los bancos operarían según la normativa española. Y si les dicen que embarguen las cuentas, las van a embargar. Es decir, hay unos riesgos reales no calculados que nadie sabe, imprevistos, porque nadie sabe a qué escenario nos vamos a enfrentar. Pero claro, si el Partido Popular ha hecho un cálculo electoral con todo esto, y la verdad es que todo el mundo sabe que el día 28 va a haber que negociar. Y si no es el 28, será el 6 de enero o el 8 de enero, cuando pasen las elecciones generales. Pero todo el mundo sabe que no hay discusión, que va a haber negociación. Y lo sabe incluso Artur Mas. Le hicieron una entrevista en inglés, un medio de comunicación extranjero, y le preguntaron qué es lo que haría falta para frenar para que se pudiera abrir un espacio de negociación, ¿no? Para que se pudiera detener el proceso. Y Artur Mas contestó esto. If the question is then will you stop the political process in Catalonia? The answer is no, until we have the certainty that we have a specific date on a binding. Dijo, no, hasta que tengamos la certeza de obtener una fecha para poder celebrar un referéndum. Y yo os digo qué es lo en qué se está hablando en las élites políticas, en las oligarquías, de cómo se puede afrontar este dilema, ¿no? Y lo conecto con algo que decía Alfredo Pérez Rubalcaba, que confesaba hace ya algunos meses, cuál era la estrategia que pretendía haber seguido el Partido Socialista en aquel momento, cuando se plantea esto sobre la mesa, ¿no? Hacer alguna suerte de consulta a nivel nacional para que quedase muy claro cuál era la posición sobre Cataluña, ¿no? Algún tipo de consulta. Y os digo cuál será la consulta. Lo más probable es que a partir de las elecciones, aunque va a depender del gobierno que salga, que emane de las urnas, lo más probable es que se abra un proceso de reflexión sobre la Constitución.
que se intenten cambiar algunos artículos. Probablemente no solamente el referido a las autonomías, puesto que sería muy evidente, pero bueno, ya se pueden incluir allí otros relacionados con la sucesión de la corona, algunas cosas que están pendientes todavía, ¿no? Y someterlo a consulta en todo el país. Lo cual serviría para que aquellos más moderados dentro del independentismo o dentro, digamos, del nacionalismo más moderado, pudieran decir, bien, se ha hecho una consulta, ya tenemos una fecha de consulta, aunque sea a nivel nacional, pero también van a quedar claros cuáles son los datos de Cataluña, y con una reforma constitucional mediante, ¿no? Que pudiera introducirse una suerte de artículos que ayudasen a abrir un espacio de transición o de diálogo que durase algunos años, ¿no? Una suerte de modificación constitucional. Esto lo da por hecho incluso en el gobierno. Conversaciones, altas personalidades del gobierno reconocen que están dispuestos a modificar la Constitución, algo que dejó caer García Margallo hace unas semanas y tuvo que desdecirse porque se lió la Mundial, porque en el Partido Popular le pidieron que se callara, porque están las generales a la vista. Estas son un poco las claves que se están manejando, pero os aseguro que dentro del discurso está sentarse a negociar a partir de las elecciones generales. Ahora bien, hay una cosa en la que el Partido Popular parece que no está contando. ¿Qué sucede si no son ellos los que gobiernan? ¿Qué sucede si ya no está Artur Mas para sentarse a negociar? Si hay alguien como Romeva, por ejemplo, o alguien todavía más independentista, alguien con una verdadera vocación independentista. Podría ser Oriol Junqueras o podría ser alguna persona más próxima al independentismo. Entonces esa interlocución, toda esa previsión que se está haciendo a 6 meses vista, ya no tendría ningún efecto. Así que hay un interés electoral, una desidia absoluta y una muy mala gestión de todo lo que ha ido ocurriendo hasta ahora. Pero en fin, son un poco las claves. Os aseguro que estos debates están ahora mismo y además en las élites empresariales y políticas hay bastante desencanto con lo que está ocurriendo con Mariano Rajoy. Mariano Rajoy no es de extrañar. No es de extrañar, claro. Mariano Rajoy con Alsina. A los ciudadanos de Cataluña no se le puede privar de una de sus condiciones. Fíjese, un catalán hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían, ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé, es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Señor Rajoy, lo que va en contra del signo de los tiempos es la detención de la cúpula de ETA precisamente ahora, cuando están en mitad de un proceso de desarme. Y qué casualidad que sea la misma semana que hay elecciones catalanas. Sí, hay algunas voces que han apuntado esa oportunidad, como nos decíais, en el 627-002-002, 627-002-002. Ahí hay un WhatsApp donde podéis dejar mensajes de audio y los vamos lanzando durante el programa. Efectivamente, hay quien ha visto en esto. Sabéis que ayer se descabezó de nuevo, una vez más, la cúpula de la banda terrorista ETA en Francia, en una operación policial. Me llamó la atención porque me llama Pilar, mi compa en Radio Cable, y me dice: oye, Fernando, ¿sabes que en la prensa francesa está pareciendo que hay una operación policial muy importante contra ETA en Francia? Yo creo que fue hace 48 horas. No me atrevo a decirlo porque igual fue ayer por la mañana, pero creo recordar que fue ayer, que fue el día anterior. Pero bueno, y me dice, hay una operación, digo, pero no, ¿y la prensa española no está dando de esto? No, y digo, pues vamos a esperar, porque si no lo está dando, a ver si va a ser un patinazo de los periódicos franceses.
Y aquí lo tenéis, después casi, vamos, creo que fue 24 horas después. No estoy muy seguro y no me atrevería a decirlo. Ahora cuando hable con ella, que no quiero despertarla, ahora cuando hable con ella le preguntaré. Pero bueno, el caso es que efectivamente ayer se produjo, según el ministro del Interior, se produjo una operación policial muy importante contra ETA, descabezando lo que quedaba de la organización terrorista, de la dirección. Y Fernández Díaz dijo que esto es lo que demuestra que no hay una negociación sobre la mesa con la banda terrorista. Lo digo así, con estos términos. Eran los 2 terroristas más buscados en estos momentos como referentes de la cúpula de ETA y pone de relieve que efectivamente el gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni piensa negociar con ETA, y que lo que le queda a ETA, como digo, es pues que reconozca de hecho pues que ya ha sido absolutamente descabezada, ha sido absolutamente desmantelada, y está en sus manos efectivamente el que quieran formalizar o no su disolución, pero de hecho me atrevo a decir que prácticamente es el acta de función de ETA. El acta de defunción de ETA. Hemos visto ya varias actas de defunción de ETA, varias caídas de las cúpulas, y en todo caso lo que sí que parece es que llama la atención que sea la última semana que resurja un asunto. Ya ni siquiera os dais cuenta, fijaos, ha pasado un fenómeno muy singular. De ETA ya no se hablaba, ya no está ni siquiera en las encuestas, ya la gente no está entre las preocupaciones de los ciudadanos españoles. Ha sido la primera preocupación en este país, ¿eh? En esto ha cambiado mucho, por cierto. Nunca se le reconoció suficientemente a Zapatero el coraje y la insistencia para afrontar el proceso de paz. Nunca. Se ha sido enormemente injusto con eso. Pero ya no está entre las preocupaciones de los españoles, resurge ahora de pronto con las elecciones catalanas. Y luego hay un segundo efecto. ¿Os acordáis de la crisis? ¿Os acordáis de la crisis que estaba viviendo España? De la enorme y dificultosa situación. No se habla de esto. Llevamos unos meses. Así que Cataluña ha sido una gran excusa, una perfecta excusa, un argumento formidable para dejar de hablar de la crisis. ¿Alguien se acuerda que sigue habiendo un altísimo índice de paro? Dice Juan Cruz en Twitter, dice, utilizando ese hashtag, la cafetera Apocalipsis Catalán, que habéis convertido además en trending topic inmediatamente en cuanto ha empezado el programa. La verdad es que os habéis vuelto enormemente poderosos. Yo no digo nada. Ayer me preguntaron, oye, ¿y cómo lo hacéis en la cafetera? Digo, sinceramente no lo sé. Digo, y además prefiero no saberlo porque me alegra que esté así la cosa. Prefiero no reflexionar mucho sobre este asunto. Pero tenéis un enorme poder de influencia. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Juan Cruz dice en Twitter, dice, ese tipo de consulta al que te refieres sería buscar una prórroga al problema, no creo que solucionase nada. Una consulta a nivel nacional para cambiar la Constitución en la que se pudiera pronunciar todo el país, de manera que una parte del país no tendría más remedio que decir, especialmente aquellas comunidades autónomas que se muestran muy reticentes a dotar de mayor soberanía a Cataluña, pero dice que no solucionaría nada, dice Juan Cruz. Yo creo que sí, Juan, yo creo que porque es una forma de participar de la expresión pública, ¿no? Dice Cora, escuchando las palabras de Mariano Rajoy, esas palabras con Alsina en Onda Cero, es que me parece que son tan gráficas. Dice, a mí me ha proporcionado las mejores carcajadas de los últimos días. Luego ya he llorado. Dice, lleva 4 años de presidente de gobierno, dice rojo hasta la médula. Jiménez dice, ya puede gobernar cualquiera. Insisto, yo solo quiero marcar el hecho de que estamos ante un registrador de la propiedad. Dice Guillem Salazar, dice, escenario, para abrir la Constitución solo sobre el tema catalán haría falta una gran coalición Partido Popular, Partido Socialista. Claro, por eso digo que el escenario ante el que nos encontramos es enormemente incierto, porque depende de numerosísimas cosas, ¿no? Entre ellas, el escenario político que va a salir de aquí de las urnas, que va a ser muy fraccionado y que puede obligar a ecuaciones muy complejas. Yo creo que la gran coalición PP-PSOE, que sigue existiendo como una posibilidad si los riesgos a los que nos asomamos son fuertes, desde luego ha estado presente, ha estado sobre la mesa en el Partido Socialista, eso no tengo ninguna duda, pero existe como una posibilidad y sin embargo saben en el Partido Socialista, son muy conscientes de que tendría un enorme precio para el PSOE, ¿no? Un enorme precio y que les podría terminar convirtiendo en el PASOK español, ¿no?
dice Celemín, dice, hombre, si se hubiera cogido el toro por los cuernos hace 2 años, con un referéndum se habría acabado el problema. Lo que pasa es que para hacer un referéndum, ¿a quién te imaginas pidiendo el no? ¿A Xavier García Albiol? Es que, ¿qué personajes? Porque claro, en el Reino Unido, cuando se afronta ese problema, que se afronta con bastante inteligencia, aunque ya tienes el melón abierto para siempre, pero se afronta con bastante inteligencia. Se asume un riesgo, se presentan, las encuestas daban muy igualadas, muy próximas, y finalmente pues ganó el no. Por cierto, claro, este es parte del problema. El gobierno quiere esperar a ver qué pasa el día 27, porque todavía confían en que pueda desplomarse. Y si se desplomase, ya tendrían un argumento. Es decir, si sale Junts pel Sí, si sale el sí a la independencia, en esta forma ambigua de denominar a unas elecciones que son autonómicas, que no dejan de ser unas elecciones en Cataluña, si saliese el sí, lo van a desacreditar, dirán, no, porque esto no es el resultado, porque no se estaba votando esto, bla, bla, bla. Si saliese el no, dirían, ¿ves? Ya se ha expresado, tal, no sé qué, la gente. En fin, pero bueno, esto ya lo sospechamos todos, nos encontraremos ante este dilema. José Manuel. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando. Yo creo que la renuncia de la ciudadanía española viene implícita al adoptar la ciudadanía catalana. Y por lo tanto, si adoptas la ciudadanía catalana, aún habiendo nacido en España, ni serás español ni serás europeo. Pásaselo al señor Rajoy para la próxima entrevista. No te creas, José Manuel, no es tan sencillo, porque efectivamente puedes tener doble nacionalidad. ¿Qué es lo que vino a decir Romeva cuando le preguntaron en la BBC, en una entrevista bastante incisiva, y él venía a decir, bueno, pero es que para eso te tienen que echar de España. ¿Puedes echar a alguien que ha nacido en España? Es decir, que tiene derecho a la nacionalidad. En fin. ¿Hay nacionalismos o es espíritu de supervivencia? La verdad es que escuchando a Rajoy comprendo muchas reacciones a distintas cosas que hace y mientras tanto él parece que no se entera de nada. Pero no es que lo parezca, es que lo escenifica y todo. Venga, un saludo, cafetera. Hola, buenos días a todos. Una pregunta. ¿Y la europea? Adiós, besitos. Buenos días, Resistencia. Yo hubiera alargado el hashtag de hoy, hubiera puesto la cafetera Apocalipsis catalán versus empanada gallega. No me des ideas que la próxima la hacemos. Estoy haciendo una prueba a ver cuánto, a ver qué límite de tamaño tienen los hashtags, ¿sabes? A ver cuánto permite Twitter. Pero yo sé que esto luego obliga a un ejercicio de síntesis a la hora de tuitear, que tampoco está mal. Es que hay quien se queja de que pongo los hashtags demasiado largos. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás solo. Eres un loco acompañado. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana.
Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Luego en el dilema catalán ha sucedido algo también, que es cómo se puede contraponer a la épica de un discurso una cosa tan gris como el mundo de los datos, ¿no? Hay quien cree, hay quien afirma, no, si lo que hay que hacer precisamente es ofrecer datos de los riesgos que tiene. Son riesgos inciertos, insisto. Pero bien, ¿de verdad alguien cree que eso puede contrarrestar un discurso tan épico como el de el amanecer del mañana, las oportunidades, la libertad y la independencia? Vosotros imaginaos que yo os hago el siguiente ejercicio. Os digo, hay un señor aquí que se llama William Wallace, que viene a contaros una historia, y ahora yo os cuento otra. Al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar. Todos los días desde hoy hasta entonces, por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Y ahora yo os digo, esto es lo que dice mi amigo William, y ahora yo os traigo unos datos. He traído unas tablas de Excel, si no os importa vais mirando en el capítulo 1.3, donde veáis los derechos subrogados de la autodeterminación. Vamos a ver cuál es el tratamiento que dan los tratados europeos en su párrafo cuarto, zona B. Y claro, alguien diría, ¿puede volver a hablar William Wallace? ¿Te importa un momento quitarte de en medio? Esta es la cuestión. Es que este asunto no se puede discutir, un asunto que se ha convertido en algo verdaderamente pasional. Hay gente, a mí me decía un amigo que es politólogo, de allí de Barcelona, me decía, Fernando, es que te puedes imaginar algo más apasionante para un politólogo que poder diseñar las estructuras de un nuevo país, poder dibujar cómo serían, qué se necesita, cuáles son las oportunidades, cuáles son los riesgos, cuáles serían los beneficios. Claro, tú le planteas eso a la gente y además le dices, mirad esa verde llanura, mirad por dónde sale el sol. Eso es lo que nos espera, ese es nuestro futuro. Y viene otro tío, registrador de la propiedad, con un fajo de papeles bajo el brazo, impreciso en sus definiciones, impreciso en sus conceptos, y te viene a contar que te van a echar de la Unión Europea. A los ciudadanos de Cataluña no se le puede privar de una de sus condiciones. Fíjese, un catalán hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían, ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé, es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. En todos estos años de democracia, el Partido Popular ha dejado bien claro una cosa, que no negocia con nadie, ni con Esperanza Aguirre. Ah, espera, con Bárcenas sí. Escuchas La Cafetera. Escuchas a Fridonia, en realidad. Esta música que nos ha regalado el verano. Lo he descubierto y estoy absolutamente entusiasmado con ellos. Además son majísimos, son encantadores. Siempre están poniendo tweets al programa y siempre estamos pensando en organizar algún día algo. Tenemos que organizar un evento en directo donde puedan cantar los de Fridonia, donde pueda asistir la Resistencia, nos juntemos todos, nos desvirtualicemos. Ayer pasé por la fiesta del diario.es, que cumplían 3 años. Y estuve allí y pude desvirtualizar algunos miembros de la Resistencia, algunos oyentes que son o bien suscriptores del diario.es o que son amigos del diario.es o lectores que se pasaron por allí
y se iban acercando súper majos. La verdad es que fue un momentazo, hay que hacer una de esas de la cafetera con un concierto y todo. Bueno, El País dice, Volkswagen admite fraude en 11 millones de coches. ¿Sabéis que hay un lío monumental? La compañía se ha desplomado en bolsa porque se han abierto investigaciones en varios países y es que resulta que en Estados Unidos habían manipulado el ordenador de varios 11 millones de coches para que no recogiese las emisiones nocivas que se lanzan a la atmósfera, para que no las recogiese con precisión. Entonces ofrecía dos cálculos diferentes, uno cuando ibas conduciendo y otro cuando estabas siendo sometido a examen. Estaba preparado para pensarlo. Un fraude de enormes consecuencias y que está teniendo, ha hecho que se pronunciase Angela Merkel. Bueno, lo lleva hoy el periódico El País en portada. También, la reforma del Constitucional permitiría destituir al presidente. Expertos juristas advierten de que se le da al tribunal poderes que incluso contradicen la Constitución. Eso sí, el PP rechaza toda enmienda. En la foto de portada, golpe de gracia en Francia a la cúpula de ETA y la venganza de Lord Ashcroft. El millonario revela secretos de Cameron que comprometen su imagen y su futuro. Os lo dije, va a terminar en las portadas de los periódicos en España. Han esperado demasiado porque, pensando que era un asunto un poco sensacionalista, se habían mantenido con una cierta cautela, pero yo decía, lo que denunciaba ser un escándalo se ha convertido en una escandalosa portada. Finalmente ya está en las portadas, con lo cual el escándalo ya es ineludible. Estaba en la portada de The Times, ayer lo pudimos leer aquí, ¿no? Bueno, lo lleva hoy la portada del periódico El País. El ABC, Europa advierte por escrito de que el Parlamento catalán no puede declarar la independencia. Juncker aclara que las comunidades autónomas carecen de capacidad legal para tomar una decisión contraria a la Constitución, por lo que la secesión sería inválida a todos los efectos, dice el periódico ABC, Jean-Claude Juncker. También el periódico El Mundo. El fraude de Volkswagen hunde al sector en la bolsa. Las grandes marcas europeas pierden 50.000 millones en los mercados tras admitir el gigante alemán el engaño en las emisiones. Y también el fabricante pide perdón por haberla cagado, entre comillas, dice, entrecomillado, y sus rivales franceses e italianos exigen a la Unión Europea que abra una investigación. También la trampa en las emisiones de los motores diésel cuestiona la tecnología en la que Europa ha invertido miles de millones. Montoro, Cataluña está en bono basura. ¿Quién la va a financiar si se independiza? Dice en la portada del periódico El Mundo también. E Interior rinde homenaje a la primera víctima de ETA con la detención de su última cúpula, dice Ángeles Escrivá en la portada del periódico El Mundo. Dice el periódico La Razón, los jefes de ETA querían forzar una negociación en diciembre. Caen los cabecillas, David Plat, Ireche Sorzábal. El detenido buscaba en organismos internacionales apoyos para pactar con el nuevo gobierno la salida de presos a cambio de la entrega de armas, dice el periódico La Razón. Y también Romeva busca que la marca de Podemos le apoye como presidente. Ha mantenido varias reuniones con su excompañero Joan Herrera, que han sido compañeros en el Europarlamento. Pues de ahí a presuponer que son reuniones de trabajo, ahí... Pero bueno, es el periódico La Razón. La Unión Europea aprueba el reparto de cuotas de 120.000 refugiados pese al rechazo del Este, y Volkswagen eleva a 11 millones los coches trucados para ocultar las emisiones de gases, dice este periódico. Este es un poco el retrato que hacen las portadas en los kioscos. Escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Perteneces a la resistencia. O incluso a la disidencia. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Deja de poner el corte de la entrevista de Rajoy, que no paro de reírme aquí en el trabajo y se creen todos que estoy medio loco, que nadie conoce la tontería de la política española. Secreto lo guardas tú. Al final, lo que sí que tenemos que agradecerle a Rajoy son sus clases de lengua española, con ese nuevo vocablo que nos ha enseñado, disquisición. Dícese de la palabra que uno usa cuando se ha quedado en blanco. Todas las mañanas conecta y opina. En lo relativo a la nacionalidad y todo este tema, podríamos
ver qué pasó con Guinea Ecuatorial, por ejemplo, qué pasó con las otras independencias del Estado español. Si Cataluña a los catalanes nadie le quita la nacionalidad, adquieren otra. Y habría que ver los tratados internacionales, que yo creo que te hacen elegir entre una cosa u otra. En el programa de Risto Mejide hacía hincapié en eso exactamente, en por lo menos la campaña independentista presenta ilusión a cambio de, pues eso, nada. En la cafetera con Fernando Berlín. Oh yeah, that's rock and roll, man. Yeah. Bueno, pues nos vamos a marchar. Esto es lo que da de sí la resistencia hoy. Nos vamos. Ya sabéis que mañana volvemos. Os esperamos aquí. Y a todos, muchas gracias por la compañía. Si escuchas esto, eres la resistencia. No estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. Hola, soy Fanny Suárez y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Provis y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jorge Goiné y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mamen Paez y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafael Domingo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Vinuesa y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Luiso y yo también soy parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Omar Big Little y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Marta y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Terenia y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Steve McCroskey y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juliana Peña y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Julio Paz y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juanjo de la Cruz y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Gesman 3 y también soy de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Richard Aguilar y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Egunon, soy JJ Flash y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Monse Gómez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Alba y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el cordobés sin acento y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Irra 232 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Anela y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy David Quirós y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ataman Vega y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javicho Tweet y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Frank74 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jesús López, también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Ledo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Pablo Starter y soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Miguel Santiago y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mac Manchis y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafa Rodríguez y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Sarabia y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Surco Alquebla y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sandra Pampín y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, somos CS Grima y Ana y nosotros también somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy ¿Qué me estás contando? Y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Checo3X y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ignatius46 y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy El Pingue y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Macaricer y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Otto Smilinski y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Frank Lucer y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Andrés y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Carlos Mínguez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Casio y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Álvaro Blink y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Soy Virginia Berlín y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Perfect y soy también la Resistencia. Resistencia. A ver cómo ha quedado.